Siempre con esa buena música y siempre con una sonrisa. Angélica Rogel. Miguel Conde, ¿cómo estás? Muy contento de estar listo para comer y viajar. Y en este feliz año nuevo. Fíjate que me acordé que hace mucho que no digo feliz año nuevo y tenía muchas ganas de decir hoy feliz año nuevo porque es septiembre, mes de mi cumpleaños. Mes de... Cumples el mismo día que cumple un amigo que se llama México. ¿Te imaginas? Así se vive México. No, así, y mes así de México. Yo siento que es mi amigo. Mes de México. Mes patrio, pero entonces tu cumpleaños, no, espérate. No, soy muy patriota. Y no, me emocionó mucho que para agarrar este mes, para festejar este mes, pensaste en un invitado muy especial. Creo que era necesario hablar precisamente con alguien que pudiera ilustrarnos y hablarnos precisamente de esos orígenes de la gastronomía mexicana y pues de todos esos platillos. Ahora que estamos, bueno, que nuestras mesas se visten de verde, blanco y rojo y que todos nos sale la bandera, ¿no? La llevamos aquí en la frente y estamos tan orgullosos. Así se vive México. Bueno, así se siente México. ¿Lo presento ya? Por favor, hombre. Por favor. Oigan, está con nosotros alguien que me da mucho gusto además que esté aquí sentado en esta mesa porque es un gran amigo, Edgar Salgado. Muchas gracias, me siento importante, oigan. Eres importante, Edgar. Para inaugurar septiembre. Oye, y nada más para la gente que no te conozca, quiero decirles un poquito quién es. Salgan. Edgar si no, para la gente que no te conozca, salgan a las calles. Salgan, Salgado. Pensé que estabas haciendo un chiste por su apellido Salgado. Mira, podría ser. Es que ella no se le va una. Salgan a las calles, investiguen. No, por favor. Fíjense que él es director, él es investigador gastronómico y director de una de las escuelas más importantes de cocina mexicana en nuestro país, director de la Escuela de Gastronomía Mexicana. Esta institución, Historia, Arte y Cultura. Pues correcto, sí. Escuela que fundaran el maestro Yuri de Gortari, el jefe de cocina Yuri de Gortari, y Edmundo Escamilla, también investigador gastronómico. Hemos hablado aquí varias veces de ellos, los hemos citado. Creo que ha habido gente que también los ha citado, algún invitado por ahí. Pues fueron realmente pilares en esto de la investigación, y cuando hablamos de gastronomía mexicana pues siempre están presentes y pues él es junto con todo el equipo, junto con Erika su socia y junto con todo el equipo de la escuela, pues se han encargado de mantenerla en pie, más viva que nunca, y con todo ese legado del maestro Yuri y del maestro Edmundo. Una escuela además, y ya con eso te dejo hablar, Edgar, pero que además creo que su particularidad es que más allá de la cocina, se dedica a la investigación, divulgación y preservación del patrimonio alimentario de México. Este enfoque tan cultural, tan humano. Ahí nomás. Ahí nomás. Y ahí nomás que nos siga platicando él. Oiga, bienvenido, Edgar. No, pues muchas gracias. Es un placer estar por aquí. Muchas felicidades por el proyecto. Gracias. Es tu casa. Muchas gracias, y pues sí, o sea, no podemos más bien no podemos obviar la relevancia del maestro Edmundo Escamilla y Yuri de Gortari, que son pioneros justamente junto con una camada de historiadores e investigadores, la maestra Cristina Barros, el maestro Marco Buenrostro, en fin, es esta generación que desafortunadamente se nos están yendo, pero que es en una época muy importante en donde la cocina no era lo que es hoy. Sí. Venimos justamente, ya lo han platicado ustedes y sus invitados, de un boom de los últimos 15 años, y que ni de locos en la década de los 80s y los 90s se apreciaba la comida como cultura, y ellos picaron piedra. Incluso me gusta contar mucho la anécdota que ellos también platicaban, que por ahí al final de la década de los 80s, ellos evidentemente, o sea, no hay una carrera que te forme como investigador gastronómico, ¿no? Necesitas venir de otras disciplinas. Edmundo, por su parte, estudió ciencias políticas, el maestro Yuri estudia letras hispanas en la UNAM, ambos en la UNAM, y se conocen en un antro de mala muerte, dicen ellos, que es el centro cultural de la Secretaría de Hacienda. Pues porque imagínense por qué, ¿no? Así de, no lo decían de broma. No lo decían justamente, mucha gente pensaba, ¿no? Pues en un antro, en la zona rosa, súper oscuro, underground, y no, era en un centro cultural. ¿Cómo se llamaba el antro de mala muerte de los 70s? Que ya ahora, el Tengo que morir 1000 veces todas las noches, es un libro.
El 9. Sí. Ajá, pensarías Nos algo lleva así, a ¿no? esa. Porque ese lugar ves Nos que lleva era a ese libro, de artistas, hecho, nos ¿no? lleva a ese Esas libro, a esa historias. asociación, y te dicen, no, pues la Secretaría de Sí, Hacienda y justo, entonces, pero Cultura. se dan cuenta, se enamoran en todos los sentidos, en todos, absolutamente todos los sentidos. No se vuelven a separar por 30 y tantos años, y se dan cuenta de que los une un profundo amor por México, un profundo amor por las identidades gastronómicas, y dejan todos sus amigos, les decían, pero ¿de qué van a vivir? ¿No? Pues ya veremos, ¿no? Se endeudan, empiezan a investigar, a darle contexto y contenido a la investigación, que pues bueno, hoy casi 18 años después ya es algo mucho más grande, pero agarran su carpetita, ¿no? En aquel entonces no la USB o encapsulabas en un drive, ¿no? Claro. Agarraron su imprimías, carpetita y fueron al FONCA, van al FONCA a solicitar una beca para investigar, ¿no? La señora que los atiende toma el expediente, lo guarda, nosotros les hablamos, muchachos, ¿no? Edmundo, que era muy inquieto, no, él buscaba respuestas frontales, un sí o un no, pero que se lo dijeras de frente, ¿no? Nosotros les hablamos, ¿no? Me imagino esperando en estos teléfonos de nuestras abuelitas, ¿no? O de disco. Pues, o que a mí me tocó todavía ser a niño. mí también. El de disco. Vuelven a ir porque nada que les hablaban, y ¿qué pasó? Y la señora del mismo lugar saca la carpeta y dice, no, mijos, la cocina no es cultura, no se investiga. Eso hace 40 años, ¿no? Pero no cejan en el esfuerzo, siguen investigando, se van a divulgar la cocina mexicana a Europa principalmente, ¿no? Desde Barcelona, lugares insospechados, ¿no? La antigua ex Yugoslavia, Grecia, en fin, andan por todo el mundo, pero se dan cuenta de una cosa en el extranjero, que no solamente los cocineros, sino que las y los mexicanos en general adolecen de una cultura y un conocimiento gastronómico. Los buscaban y les decían, maestro, deme una receta de tortillas, una receta de mole, una receta de tamales, porque estando en el extranjero, por la razón que sea, estudio, trabajo o buscar una oportunidad de vida, pues, a ver, prepárame algo de tu tierra, ¿no? Y no saben. Entonces regresan a México. Estoy resumiendo como muchísimo de muchas cosas que ellos hicieron. Son pioneros, son creadores del formato que hoy todo el mundo hace de charla histórica, ¿no? Con degustación. Claro. Que Ahí hay muchos lugares. Pensaba que la escuela, bueno, que era como... Boom, pues ellos empezaron con pioneros, estos en el Chapultepec, en el castillo de Chapultepec, y en el Franz Mayer ni más también. Ni menos. Sí. Fueron 10 años en el castillo de Chapultepec, administrativamente termina la posibilidad de seguirlo haciendo ahí, y nos movemos al Franz Mayer para seguir haciendo en septiembre justamente este ciclo de 4 charlas con alguna temática de la cocina, que si quieren ahorita platicamos. Ahorita ya todo el mundo le trata de dar profundidad todos. Histórica, conceptual a la cocina. Bueno. Qué bueno que ahora se multiplique y que le llegue a mucha gente. Pero siempre es bueno conocer el origen, ¿De ¿no? Esto dónde? que nos estás contando. Entonces, el esfuerzo, sobre todo pensando en el esfuerzo, ¿no? Sí. Todo esto que nos estás contando, todo ese peregrinar buscando apoyo, invirtiendo sus ahorros, exacto. En fin, algo invirtiendo la vida entera. Algo que ahora es súper cultura. Ahora que la cocina y la comida se ha vuelto como parte de hasta una bandera de la Secretaría de Turismo, en fin, está en todos lados. Y que aún así... Que les hayan hasta guardado la carpeta, perdón. Sí. Y que aún así, digamos, siguen siendo esfuerzos privados, ¿no? No hay dinero. Todo lo que no está hay dinero sucediendo nunca para cultura. O sea, siempre hay que en las batallar. diferentes, digamos, capas de la gastronomía, la restaurantera, la antropológica, en fin, todos son esfuerzos privados, ¿no? Pero se dan cuenta, retomo el hilo, de esta carencia de conocimiento, y vienen acá, y en el 2007, que también es el año en donde yo los conozco, y dicen, pues vamos a hacer una escuela especializada en cocina mexicana, únicamente enfocada a cocineros y cocineras, ¿no? Y en el 2007 surge justamente este proyecto, estamos por cumplir dentro de 2 años, 20 años, pero es tan importante lo que se hace, que se tiene que abrir y expandir, no nada más a especialidades, sino a cursos, sino a talleres, diferentes niveles académicos, experiencias, conferencias, y hoy te puedo decir que del 100% de lo que pudiese ser los alumnos y las alumnas, pues tenemos casi un 40% que son especialistas en cocina, y el otro 60% son médicos, son amas de casa, en fin, o sea, es un conocimiento. Yo llegué a tomar muchos cursos, de alguna manera diría que es mi alma mater, yo así siempre hablo con mucho orgullo de SGAMEX, y tienes toda la razón, esa era una cosa también maravillosa,
que sucede en las escuelas, ¿no? En este intercambio que además se da entre los mismos alumnos, pero efectivamente había chefs, había cocineras, cocineros, amas de casa, de pronto periodistas, muchos periodistas que también, o sea, todavía no había como una carrera como tal para hacerlo, en fin, de todo. Entonces las clases se enriquecían mucho por eso, por las maravillosas conversaciones que ellos iban guiando y que pues, nos iban guiando a todos, y luego también pues lo que todos iban aportando. Sí. Una maravilla. Escuchaba una conversación que tuviste alguna vez hablando de esto y de cómo tú llegaste también a este tema, cómo también vienes de otro lugar, que nos ha pasado con varias de las personas invitadas, y decías algo que me llamó mucho la atención, que es que cuando escoges carrera, eres muy joven. Sí, 17 años. Quizá no sabes lo que te gusta, ¿no? O sea, quizá escoges como un así de, bueno, voy a ser abogado porque mi papá es abogado, o voy a ser lo ingeniero. Y creo que este gusto por tantas personas de otros lugares de acercarse ahí es también porque vas descubriendo mucho de tu identidad ya más grande, ¿no? Sí, justamente. Mira, quien le atina a los 17 años, yo no sé cómo sean las pruebas estas vocacionales de orientación, pero pues en aquel entonces eran sumamente básicas, ¿no? Y yo no sé por qué decidí estudiar Derecho, no tengo familia de abogados, más bien de administradores. ¿Tú estudiaste Derecho entonces? Yo estudio leyes. A ver, háblanos de eso. Sí. ¿Cómo es que llegas tú? ¿Qué hay antes de ese 2007 que tienes este encuentro con ellos, con la escuela? ¿Y cómo es que llegas ahí? Sí, Pues a mí me encantaría relatarles que vengo de una familia oaxaqueña donde mi abuelita y mi bisabuela, no, yo vengo como de una familia muy propia de finales de los 80, de los 90, ¿no? Que están un poco en reconformación porque la madre sale a trabajar y el padre también, y entonces... Ciudad de México. Ciudad de México, sí, mi papá 1900... Yo nazco en el 78. Ciudad de México, 1978. 1978, sí. Exacto. Soy de la generación... Tal vez no quería decir su edad, Oye, Angélica. que aquí no, todas me gusta. las personas que venimos aquí nos abrimos el corazón. A lo que voy es que, miren, mi papá viene de una familia también con su historia rota, en muchos sentidos. Mi abuela muere muy, muy joven, no la conozco. Él no vive con su papá. Perdóname, papá, por ventilar tu vida personal. Un poco para entender de dónde vengo. Para entenderte. Mi mamá es salvadoreña. Mi mamá se viene a vivir a los 10 años del Salvador, pero no hay a los 10 años ella no tiene conciencia de sus tamales de gallina, de sus pupusas, de lo que hace, del izote, que es la flor nacional, era una ¿no? riqueza, ¿no? Mira. Pero no, y yo nazco de alguna manera sin una identidad alimentaria. Por lo mismo. Entonces no les puedo relatar esa historia. Yo entro a estudiar leyes, termino ciertamente la carrera. Con una especialización, o sea, ¿te interesaba litigar? Sí, yo los últimos años de mi carrera me dediqué mucho a unos, se llaman simuladores de juicios internacionales. Entonces se arman equipos en universidades de prácticamente todo el continente y se van a concursar, nos damos de catorrazos la parte de la fiscalía, la demandada, y son modelos de derechos humanos. Entonces a mí me encantaba mucho el derecho internacional enfocado a la protección de los derechos fundamentales, ¿no? Hacia allá iba. Pero me gusta mucho platicar esta anécdota brevemente, que el último semestre de la carrera, llego tarde a la clase de las 4, yo iba en la tarde, y ni intentar porque el maestro era sumamente exigente, ¿no? Entonces llegué tarde con una amiga que llegó tarde también, Karina, te saludo con mucho gusto, y vamos camino a la cafetería y en el auditorio hay una convocatoria, están convocando a la nueva generación de reporteros de Fuerza Informativa Azteca. Era un proyecto que tuvo TV Azteca para conseguir mano de obra barata, gratuita, que son practicantes, bajo un concepto que se llamaba la nueva generación. Entonces fueron a todas las universidades, entrevistaron a más de 2,000 alumnos, y cada generación, fueron 6 generaciones en TV Azteca, yo pertenecía a la segunda, cada generación era de 20, pero yo estaba ahí de juego, entonces estaban los grandes reporteros todavía
que aparecen ahí, invitando, no, chavos, vengan, se hagan sus prácticas profesionales, bueno. Y yo estaba botado de la risa con mi amiga Karina, pero algo me empezó a hacer como clic. Al final dicen, ¿por qué no? Los que están interesados, hagan la fila, les vamos a hacer una prueba, un microfonito así, la camarita, digan su nombre, su teléfono y qué hacen, ¿no? Me encanta. Y pues ya nos fuimos, y a los 2 días me hablan y me dicen, fuiste seleccionado. Dentro de... Fueron a 20 universidades, no sé cuánta gente se paró ahí persiguiendo el sueño de los 3 minutos de fama, ¿no? Haga de cuenta usted el casting para la academia. Y no lo dudo, ¿sí? Hablo con mi papá. Masterchef, personita. Desde el punto de vista de la reporteada, ¿no? Era esto. Entonces hablo con mi papá, con mi mamá, y me dicen, bueno, pues sí son 3 meses, ¿no? No sé cuántas horas eran. Claro, y estás empezando, pero puedes aprender. me empiezo a clavar, empezamos a trabajar en equipos, en desarrollar investigaciones, aprender a utilizar la cámara, editar. Los medios. O sea, fue toda una formación, y pues, no sé. ¿Pero dejaste ahí la escuela o estabas a la par? En teoría había que ir 3 horas al día, Ajá. ¿no? Pues yo me empiezo a clavar junto con mi partner Isaac, que es uno de mis mejores amigos hoy en día. Dejamos de ir a la escuela, empezamos a faltar, agarrábamos notas, se requiere esto, nos empezamos a clavar. Y a los 2 meses, antes de acabar el proyecto, nos dice nuestro jefe en aquel entonces, hay una plaza en TV Azteca como reportero y los quieren contratar. Y ahí es donde empieza un mundo, atravesar un mundo de la comunicación. Fui 6 años reportero, me tocó cubrir campañas políticas, andar con López Obrador en el 2006, por ejemplo, por todo el país. Luego empiezo a producir programas de televisión. Me dice mi jefe, bueno, estás muy joven, siempre me ha pasado que mi edad no me ayuda, ¿no? Y las generaciones me bloquean, ¿no? Entonces yo era muy joven, ciertamente. Dice, ya no vas a crecer como reportero. Los reporteros ahí siguen, esos mismos con los que yo estaba, ahí están. Sí. Empiezo a producir programas. ¿Como quiénes estaban? Digo, por chismear. Aquí no muy buena gente, tipazos, Esta noche en Hechos. Bueno, me tocó, seguro, me ¿no? tocó meter, o sea, no era de los reporteros principales, pero me tocó meter notas claro. en Hechos Noche, efectivamente, pero pues ahí están las vacas sagradas. También, ¿no? estaba la de, y siendo las 7:25, Miguel Conde. Estamos aquí con Edgar. Edgar, cuéntanos entonces cómo llegaste. Entonces, me brinco a producir porque empieza a surgir el Canal 40, después de un movimiento en la comunicación de que se le quita a una empresa, lo absorbe Azteca. Y empezó fuertísimo. Sí, y entonces empiezo a producir programas, estoy un tiempo ahí, me corren, así como mucha gente, corren de TV Azteca, fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque se me abre un panorama, empiezo a hacer entretenimiento. Antes hacía cosas de opinión política, literatura, historia, muy centrado en lo que en ese momento era Proyecto 40, hoy ADN 40, que es muy de opinión, ¿no? Esta barra de... Y muy político. Y muy político. Entonces, empiezo a hacer entretenimiento, empiezo a hacer programas de cocina, me empiezo a especializar en programas de cocina y en programas de magazines, de revistas. Por ahí conozco a Miguel hace ya varios ayeres. Esa anécdota la tenemos que contar. Quiero que sí tiene que ver el momento. Pero tú eres el invitado, tú la tienes que contar en su momento. ¿O no? Con eso vamos a cerrar el capítulo de hoy, así es que quédense hasta el final. ¿Y luego? Sí, y ahí ya en empezar a producir programas de cocina empiezo como a dar el volantazo hacia lo que va a ser este camino. En aquel entonces me dice un amigo, es que te conozco al primo del amigo de un vecino que conoce a Edmundo y Yuri, que justamente acaban de abrir su escuela y traen una onda padrísima de historia y comida. ¿Te interesa? Vamos. Los conocimos un 16 de diciembre del 2007, Erika y yo, y ideamos el plan de hacer pilotos, llevarlos a las televisoras. Nos dieron con los DVDs en aquel entonces, nos corrieron, no era entretenimiento, la cocina. Bueno, la cocina sí, porque un poquito después empieza a surgir el Gourmet Channel, Utilísima, estos canales o estas cosas que habían hoy, o en estos programas mañaneros de ¿no? que tienes el segmento donde viene Chepina y te cuenta que cómo bueno, prepara. Doña Chepina era una institución. ¿Ella tenía su propio programa o no? Claro. Sí, ¿no? sí. Cocinando con Chepina. Chepina Peralta, Chepina en tu cocina. Chepina en tu cocina. Tuvo varios nombres. Bueno. Yo me la aventé, me los aventé todo lo que pude y todo lo que se podía, porque era lo único que había. Sí. Exactamente. Cuando yo empecé, y pues las referencias eran Chepina y lo que había en el 11. Sí. Total que yo estaba haciendo programas de cocina,
junto con Erika, algunos pilotos con ellos, los llevamos al 11, los llevamos al Canal 40, los llevamos al canal del Universal, en fin, a un montón de canales privados, nunca pegó nada, hicimos una gran amistad. Ya luego pegó el programa de Canal 11, Tu Cocina con el Maestro Yuri, hicimos el canal de YouTube en el 2012, hicimos unos documentales en el 2010 del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario, enfocado a la comida. Pero insisto, hicimos una gran amistad que nunca se rompió, y por ahí del 2013... Más allá de lo laboral. Más allá de lo laboral, sí, nos hicimos muy buenos amigos, ya producíamos semanalmente los programas para Cocina Identidad en YouTube, que ahí sigue el canal, y claro, por ahí del 2013, Cocina Identidad. Vean esos videos, porque ahí están bien en YouTube, y es un contenido sí, ahí está. Y además, para quien no conoce, o sea, que a veces oyes Yuri de Gortari y dices, ¿quién? Salinas de Gortari, ¿Dónde lo vemos? Sí, ¿quién? ¿Qué? Esa es otra historia, Esa es una anécdota del maestro Yuri, sí, cómo le molesta. ¿Cómo debe ser fuerte? Porque si te apellidas García, pues no te ligan con otro García, ¿no? Pero de Gortari te ligan. Lo paraban en la calle y le decían, ¿y usted, chef? Desde el chef, ¿no? Pero él se aguanta, ¿ves? Es toda una concepción de por qué nosotros no queremos en el concepto eso. chef. ¿Por qué no es chef? Bueno, ahorita. Pero ¿es usted primo de Salinas? ¿Salió igual de ratero que él? Ay, me muero. Pero, pues sí, evidentemente eran primos. Pero él viene como de una parte más Kraus, que son filósofos, son intelectuales. Incluso en Rusia todavía se enseña el método Kraus de su tío para enseñar filosofía, por ejemplo, ¿no? Es una familia muy brillante, y decía, bueno, es que los Salinas los quiero mucho, pero pues es como la parte menos erudita de la familia, ¿no? Sí. Y en el 2013 nos invitan a participar de lleno en el proyecto, a involucrarnos. La escuela está un poco en una transformación, en cierta crisis, cambio de socios, y nos invitan a participar a Erika y a mí, que ahora somos socios del proyecto. Nos dicen, somos socios de nada, somos socios de absolutamente nada. Erika, que en ese momento ya eran pareja. Sí. ¿no? O sea, venimos de una relación desde el 2006, ¿no? Y nos metimos de lleno a la operación, a la comunicación, a la difusión, a la investigación, producción de eventos. El hashtag de Hagamos País, que hace rato lo recordábamos, ¿surge en ese momento o tarda un poquito más? El eslogan hashtag surge en el 2016. Nosotros teníamos un concepto con los maestros que es el mercadillo. El mercadillo es Gamex. Una joya ese mercadillo. Que hoy son los festivales de comida, que ya están muy difundidos, pero desde hace muchísimo como tiempo. Un mercado del 100, como el origen del mercado del 100, por decir. Del 100 o del Agua Bonita o del Huerto Roma. Claro. Entonces se destinaba un fin de semana, en algún mes, invitábamos a productores, invitábamos a artesanos, vendedores de comida, y en aquel entonces la escuela estaba en Coahuila 207. Esquina Manzanillo, y toda la escuela se convertía en un mercadillo. Una casona hermosa. Entonces estábamos en las juntas de planeación, no era nuevo el mercadillo, decíamos, ¿cómo le damos un nuevo empuje al mercadillo, no? Y dice Edmundo, que era muy brillante, dice, hagamos país, porque hagamos país es impulsar el comercio, impulsar a nuestros artesanos, impulsar esto, eso es hacer país, y surgió en una junta creativa. Y era hashtag Hagamos País. Hashtag Hagamos País. Que todavía hay, lo siguen utilizando. Ya no tanto, o sea, ya traemos... Pero se quedó en el inconsciente, ¿eh? Sí. Hay muchos chefs que de pronto lo usan. No es de nadie, es de todo. Exacto. Es que pero me refiero a la huella que deja. Y en cuanto haces una un buena hashtag, idea. Eso, ¿no? Se vuelve comunidad, ¿no? Hace rato decías algo que decías, todos estos maestros que se están yendo, pero a mí me parece que se quedan en las personas a las que modificaron, ¿no? O sea, que a ti, ellos te modificaron. Que ha sido parte de lo complejo del proyecto, pero... Ellos están ahí. O sea, seguimos creyendo en lo que significa Hagamos País, pero ahora tenemos otras líneas discursivas más importantes, recrear antes de crear. Son cosas que tienen que ver más con lo que... en el momento en el que nos encontramos de la cocina. Aparte está, a ver, el mundo que nos está tocando vivir está cambiando cada día, ¿no? Entonces creo que hay que mantenerse también como un poquito al día en ese sentido, hay que ir. Sí, y esto que ahorita dijiste... Pero me gusta recreando y no creando. Recrear antes de crear. Recrear antes de crear es que tiene todo el sentido de algo tan sencillo como las tortillas, ¿no? Que yo puedo asumirme niña
pensando que las tortillas venían de la bolsa de Maseca. O sea, de que compraba una bolsita, le ponía agua, hacía la masa y hacía tortillas. Y yo decía, esto viene de una bolsa de como la bolsa de harina, la bolsa de harina de maíz. Y de pronto recrear antes de crear también es dónde viene en realidad. Sí. Si nunca te preguntas de dónde viene, que es algo de donde yo me asumo una consumidora que no se pregunta muchas cosas y que se me ha abierto el campo a partir de conocer desde que conozco a Miguel ya en este podcast en este contexto, en este contexto, porque nos conocemos sí. hace mucho, de preguntarme ahora siempre de dónde viene y por qué. Sí, ¿no? Nosotros creemos ahora, siempre se ha creído que la filosofía de la escuela y de Mundo y Yuri es kamikaze, es fundamentalista, ¿no? Que es cerrada, que no acepta los procesos de la modernización, de la evolución. No, al contrario, lo que hay es una filosofía muy importante que tiene muy claro hacia dónde van los procesos creativos. Y nosotros entendemos hoy que la creatividad está muy mal entendida, porque la evolución de la cocina mexicana es pura creatividad. Nada más que hoy en día tiene un valor más importante hacer creatividad en un restaurante estrella Michelin que la creatividad que se hace en el hogar, en la comida cotidiana, en el tengo que alimentar a mi familia, abro el refrigerador, ¿qué me sugiere el refrigerador? Y ahí hay creatividad. Claro. Así se crearon muchos de los platillos de la cocina más cotidiana en México. Sí. Entonces, no es que estemos en desacuerdo en la cocina de autor, que está muy bien. Pero ¿qué es la cocina de autor para nosotros? Es una interpretación subjetiva y artística de algo, inspirada en algo. No es cocina mexicana. Podrás tener una visión artística de cocina mexicana inspirada en algunos elementos. Qué fuerte. Pero no estás haciendo cocina mexicana. Y aún así, para llegar a ese punto y hacerlo de una manera digna, necesitas cimientos, necesitas bases. Es como si te dice a ti, a ver, interprétame un personaje ahorita. No es nada más que me lo saques ahorita. Necesitas técnica, conocimiento de técnica, necesitas contexto histórico de en qué época está el personaje. Y así es, así debería ser el proceso creativo. No va a llegar la musa viendo al rincón en el techo. Si tú sabes cómo se hace una técnica de unos tamales colados, cómo es la técnica de hacer un determinado mole, pues ya tienes todo ese universo, tienes el lienzo, que es un sartén, y tienes oportunidad de hacer una recreación mucho más profunda e interesante, ¿no? Sin necesidad de, dependiendo tu visión artística, pero sin necesidad de recurrir a fusiones, a técnicas extranjeras, porque la cocina mexicana a través de la historia está rica en técnicas. Llena de técnicas, pues bien complejas. Y que aparte en las escuelas mexicanas, y ahí vamos a los temas polémicos, muchas veces ni siquiera se enfocan en esas técnicas mexicanas, sino nos enfocamos o se han enfocado a lo largo de los años en las técnicas francesas, en fin, extranjeras en general. Está bien, mira. No está mal. Está bien. Pero está mal que un cocinero mexicano o un chef mexicano no sepa nixtamalizar. No sepa hacer una tortilla. Ya, olvídate de nixtamalizar. Ya pongamos que eso está... No sepa hacer una tortilla. Sobre todo si está haciendo cocina mexicana en la dimensión que tú quieras. Sobre todo. Sin embargo, creo que como mexicano, como cocinero mexicano... Básico, ¿no? Pues primero tienes que conocer quién eres tú, ¿no? Pero ahorita justamente decías algo que me llama la atención, que es como... eso no es comida mexicana, ¿no? Es una proyección, es una visión. Pero pensaba, y también con lo que decía Miguel ahorita de, ¿qué pasa con Picasso? Se habla mucho, porque sí creo que la cocina es un arte, y sí algo duda. Que me hace mucho eco es que tiene que ver el teatro con esto y con todo lo que hacemos. Y es Picasso, dicen, la leyenda, que primero pasó por muchas etapas, y tú ves su origen, y ves que pintaba retratos así de... se la sabía, era un pintorazo. Luego fue evolucionando y descubrió y el cubismo, pero eso no lo deja de ser el pintor español que es. Entonces mi pregunta es, yo puedo conocer el origen y después modificar la comida mexicana y puede seguir siendo comida mexicana, ¿no? Siempre y cuando como la vendas y como la ofreces. Y ahí vamos a entrar en algunos términos que hay que replantearlos, porque ahorita está muy de moda lo tradicional, ¿no? Sí. Lo tradicional es un concepto en muchos sentidos mercadológico. La tradición existe, pero las cosas, lo hablaban un poco la semana pasada, ¿no?
no existía el concepto cocinera tradicional. Exacto. Hoy está para referirse a algo, ¿no? ¿Qué es tradición? Es lo que se hereda, lo que viene de generación en generación desde determinada época. Ahí está ese conocimiento. De ninguna manera tú vas a crear un platillo con todo el trasfondo y el conocimiento que tengas que pueda llamarse cocina tradicional, porque tiene otras características. La oralidad, la transmisión del conocimiento, que haya sucedido en un momento histórico determinado, quizá estás haciendo un platillo inspirado en la cocina tradicional. Es mucho el matiz en cómo lo las palabras, lo trabajas. Las palabras determinan. Y a la vez es una línea muy delgada. Totalmente. ¿No? Yo recuerdo mucho, nunca se me va a olvidar, del maestro Yuri cuando decía: yo para qué quiero una espuma de aguacate si me puedes traer un buen guacamole con un buen, ¿no? O sea, como que si tenemos los mejores aguacates del mundo, ¿para qué quiero la espuma? Hazme un buen guacamole. Sí, que mira, en fin, que son herramientas. Eso a mí me como que cimbró mucho mi... Pero es una buena cosa, o sea, ¿qué pasa con filosofía. Eso? Me da mucha curiosidad de por qué si llegó, lo hemos estado hablando como últimamente mucho en estos programas, a lo mejor porque está muy fresco el asunto que volvió a hacer los Michelón y esta cosa de eso. Pinchelín, perdón. El Pinchelín. Eso lo dije yo. Bueno, ese es otro tema. No, ay, qué divertido. Eso, yo puedo tener un guacamole aquí y una espuma de aguacate acá. Y ambos pueden gustarme. Sí. Ambos son válidos. O sea, creo que ahí la pregunta es, si esta espuma yo sí me quedo con el guacamole, no, pero bueno. Por eso, pero si esta espuma me la hicieron, más allá del aguacate, me le pusieron que el no sé qué, los tomatos de no sé qué. Una experiencia, me hicieron vivir una experiencia, pero le pusieron químicos para que esa experiencia sucediera. Ahí es donde yo digo, prefiero el buen guacamole. ¿Puedo acotar algo que decía, favor. Que respondía, creo que era Edmundo, ¿no, Yuri? Alguna vez. Ya sé que vas a decir y le vamos a dar profundidad ahorita. Sí, a ver si va por ahí, pero o sea, él hablaba mucho del o sea, hay lugares en el mundo en donde no tienen acceso a estas frutas y a estas, bueno, en este caso es fruta, ¿no? El aguacate. No hay aguacate, entonces tienen que hacerlo rendir. El único aguacate que hay que te cuesta $20 por poner hay que hacerlo rendir, entonces hay que hacer una espuma de aguacate porque entonces ese aguacate vamos a poder servirles a todos. Tiene hasta una razón de ser. El evolucionarlo hacia estas allá, técnicas sofisticadas muchas veces de cocina. Aquí se nos caen los aguacates del árbol y son los mejores del mundo. Sí, la verdad, sí. No hay una necesidad como tal de hacer ese trabajo. En salsa de Entonces aguacate no tiene bizarra. tanto sentido. Sí. A mí eso me hizo mucho sentido alguna vez que lo escuché. Hay varias cosas. De ellos. De inicio, desde dónde cocinas. O sea, ¿cuál es la motivación de cocinar? Ahí está Una cosa empezar. es cocinar muy buen en punto. tu entorno cotidiano, en donde sí tienes una abundancia del recurso natural y tienes que encontrar maneras de aprovecharlo, porque hay que tomar en cuenta que alimentarse es subsistencia. Al principio de todo, sí. Al principio de todo, ¿no? Antes no pensábamos en que si les poníamos esferificaciones y espumitas a las cosas, pensábamos en alimentarnos. Ya luego, cuando empezamos a tener dominio de los ingredientes y nos volvimos nómadas, más bien sedentarios, perdón, porque ya teníamos la cosecha del maíz, el chile, convertimos los alimentos silvestres en alimentos domesticados, empezamos a ver ahora cómo los aprovechamos para que no se nos eche a perder. Es tan difícil tener el insumo que ahora hay que ver cómo hacemos que nos rendir. Y así surgen las técnicas de conservación como los salados, como las mermeladas, en fin, ¿no? O sea, se podría contar la historia de la humanidad a través de la evolución de los alimentos. Sí, claro. Decía el maestro Edmundo que la historia es la catarsis de la humanidad, ¿no? Y podemos contar la historia de la evolución humana a través de la historia de la comida. Entonces, es distinto ese contexto de que yo voy a cocinar en algún momento histórico y hoy voy a cocinar también en un restaurante donde tengo que generar una experiencia. ¿Qué es experiencia, no? También creo que está como muy sobada o grandilocuente el término, ¿no? Experiencia puede ser, esto es una experiencia. Por eso, pero no le restemos, creo que puede existir eso sin restarle importancia a lo otro. Es claro. decir,
es una experiencia meterse a un mercado, a un buen mercado, hablábamos de Campeche, bueno, de muchos lugares. O sea, en todo México hay cantidad de mercados que te metes y te comes un taco de carnitas o lo que sea donde estés entrando que dices, eso no lo puedo olvidar, eso fue una experiencia. Así es. Pero eso me costó 100 y ahí pesos. vamos hacia lo que decía el maestro Edmundo también, que creía que ibas hacia allá y ahorita te vas a acordar de eso. Obviamente hay honrosas excepciones, no quiero generalizar, pero sí hay gente que aprecia nuestras técnicas milenarias, indígenas, ancestrales, regionales, populares, familiares, todas las capas de la cocina mexicana, y hay quien no. Mexicano. Se está generalizando eso, ojo, para que no se sienta nadie ni aludido ni ofendido. No. A lo que voy es, y si te sientes ofendido, espejo. ¿Por qué se le da más valor a una técnica sofisticada, pasada de moda, de hecho ya de la cocina molecular, de principios del siglo, que ya es una moda pasada de moda, ya el bully hace cocina tradicional otra vez? Sí, ya el bully desapareció, ¿no? Su discurso es ese. Sí, regresó de ir a las raíces. Volver al origen, es que siempre terminas volviendo al origen. ¿Cuál es la diferencia de hacer un guacamole en un contexto así, de un restaurante que está en la cocina de vanguardia, en fin, a lo que se hace en un pueblo indígena? ¿Por qué se aprecia más esto, cierto sector de la población, y esto no? Y decía el maestro Edmundo, porque no hemos superado una condición psicológica, que es la vergüenza étnica. Le vamos a dar más valor a lo que viene de afuera, a lo que es más elegante, y él decía algo muy revelador, ¿no? Sentimos mucho orgullo por nuestros antepasados indígenas que construyeron Teotihuacán, Chichén Itzá, las pirámides, wow. Pero vemos a sus descendientes en las calles vendiendo sus productos, sus choconosles, sus tunas, sus quelites, y los menospreciamos. Incluso como mexicanos los pisoteamos, no todos incluso, no, o sea, quiero aclarar, nuevamente, ¿no? Estamos generalizando. El regateo. Sí, el generalizar. El regateo. Viene un amigo del extranjero, oye, me gustó ese textil, me gustó eso, voy a comprárselo. Espérame, aguanta, yo negocio por ti. Desde la actitud con la que llegamos, ¿no? ¿Cuánto y por qué tan caro, jefa? También creo que es una naturaleza humana o sea, que te encuentras también, puede llegar a del formar mercado, parte del ¿no? ritual. Es parte del ritual. Yo sé, pero al final compra estoy como en un tema más, pero sí refleja más reflexivo sobre la relevancia que nosotros le damos y apreciación que le damos a eso, ¿no? Y ¿por qué tan caro? Y con ganas de que no le pierda, con ganas de que me lo lleve, y al final esa me encanta. El amigo incómodo atrás diciendo, oye, pero lo quiero pagar a lo que es, ¿no? Porque es su valor, es su trabajo, y normalmente te lo van a vender barato y ya le matamos la utilidad y ya quizá hasta su ganancia, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque está en el piso. Y yo quiero ver, o sea, incluso quizá nos ha pasado a nosotros. Vete a una tienda y no puedes decir cuánto es lo menos. Y decir, y echar ese lenguaje, o sea, como entrar en ese lenguaje, ¿no? Oye, sí deberíamos de hacerlo, como ahora dices, que lo dices. Como dice cierto personaje. Imagínate. Ir a Sara y decir, ¿en cuánto es lo menos? A ver, no, pero ya con ganas de que me lo lleve. Y la gente podrá estar de acuerdo con nosotros o no, pero hay que reflexionar. Y dice cierto personaje que es amigo mío, no me gusta agenciarme las frases que no son mías o las ideas, Enrique Cervantes, Quique Quelite, que tiene a muchos... Saludos a Quique. Algunos les gustará su estilo, algunos no, pero dice cosas interesantes. ¿Por qué? Con todo un relajo que se armó en torno a un tlacoyo, que valía 60 pesos. Un tlacoyote así, bien servido, y la gente, la mexicana decía, pero pues si yo lo consigo en 20... No, pero ¿qué valor tiene? Un tlacoyo sí está entre sí, ¿no? Y él dice una cosa, pero vamos a McDonald's, perdón por la marca, pero te quieren meter en 200 pesos un McTrio y no le regateamos al cajero. Vamos a un restaurante argentino y nos venden una empanada rellena de espinacas con crema en 80 pesos y no le regateamos. Y tremendo tlacoyo, tienes una comida completa, y nutritiva, además, sana. Pero solo porque es un alimento indígena, popular, en la calle. Decimos, ¿por qué tan caro? Entonces, eso es un poco de vergüenza étnica que venimos atravesando está desde hace muy mucho tiempo. Sí, eso, interesante porque sí nos hace espejo, sí nos hace eco de, que tenemos esta aspiración sí, mi comida es chingona, pero la que está acá arriba, ¿no? La que está...
y irte descubriendo en lo otro es lo hermoso. O sea, el ver esto está igual de bueno e igual de recomendable, y por qué a veces solo nos vamos para lo de acá, ¿no? Hay que hacer esa reflexión, y más en el momento en el que nos encontramos, en donde, insisto, nuestras cocineras tradicionales o las detentadoras de ese patrimonio alimentario histórico, pues están más expuestas, o sea, hay muchos temas a cuidar en esta exposición y divulgación del patrimonio alimentario, pues para no caer en cosas que han estado pasando en los últimos años, ¿no? La sobreexplotación de ellas, que alguien toma beneficio de su patrimonio. Afortunadamente ya cada vez vemos que estas mujeres y hombres se empiezan a organizar ya individualmente, tienen sus propios proyectos de divulgación. Entonces sí, son cosas que tenemos que... Porque son cosas que están sucediendo muy nuevas. Decía, y fíjate que no recuerdo quién, pero en alguna conversación lo escuché y me encantó la reflexión. Y creo que era una chef. ¿Habré sido yo? No, fíjate que no eras tú, pero es que creo que era Lula Martín del Campo, pero no quiero agenciar tampoco cosas que no. Decía, el día que las cocineras tradicionales ganen lo mismo que ganan todos los chefs, es más, decía, el día que nosotras, como chefs, creo que era Lula, ganemos lo mismo que ganan los hombres chefs, bueno, ese día habremos cambiado. Hay mucha desigualdad en muchos sentidos. Entonces sigue habiendo mucha desigualdad hablando de hombre-mujer, sigue habiendo mucho más desigualdad hablando de cuestión de clases, ¿no? Hay que pensarle, y hay que ver dónde estamos nosotros, porque luego lo hablamos como, sí, hay la gente que hace esas cosas. No, a ver, ¿tú qué estás haciendo? Obsérvate, sí. ¿Tú cómo te comportas en tu día a día cuando vas a comprar algo en la calle, al mercadito sobre ruedas o a... ¿no? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Y desde el punto de vista académico, de investigación de la cocina mexicana, de los restaurantes, estamos en pañales. O sea, realmente llevamos 60 años investigando la cocina mexicana nada más. ¿Solo 60? Solo 60 años. Tenemos 8,000 años de historia desde que podemos rastrear la domesticación del maíz, el accidente de las palomitas, que si fue primero el tamal o la tortilla. Tenemos 8,000 años de historia. Y solamente 60 años, y los pioneros en la década de los 60, maestro Salvador Novo, por ejemplo, la doctora Guadalupe Pérez San Vicente, pero realmente tenemos como 15 años empezando a descubrir nuevos fenómenos que tenemos que solucionar de cara al futuro de lo que sí es una realidad, de lo que tenemos, uno de los patrimonios alimentarios más importantes del mundo. Y quiero agarrarme de ahí porque nos estamos comiendo todo el tiempo, Angélica Rogel, y no hemos hablado de ese patrimonio tan importante alimentario que tenemos. Sí, y en el que tú estás trabajando, sí. A ver, primero que nada, son dos preguntas que quiero hacer para dosificar el tiempo. Uno es, ¿cómo van con la escuela? ¿Qué ha significado ese cambio que me imagino que no fue nada fácil? Ese legado, eso pues sí, es un gran compromiso. ¿Qué están haciendo en la escuela hoy? Y luego que nos hables un poquito, ya para dejar a la gente antojada, justamente, muy brevemente, de nuestra cocina. O en este mes que estamos, ya lo decíamos, en este mes en donde se habla de comida mexicana y en donde mucha gente va a escoger un menú especial, va a escoger pozole, va a escoger chile en nogada, en fin, nos va a faltar tiempo, vas a tener que volver. Antojitos, fritangas, garnachas. ¿Cómo van con la escuela, Edgar? Pues mira, ¿cómo ha sido este cambio? Este año... Escuela, se cambiaron de lugar, ¿no? ¿Podemos volver a decir el nombre y en dónde están ahora? Escuela de Gastronomía Mexicana, Historia, Arte y Cultura. Nos mudamos hace 3 meses, justamente en la semana de Semana Santa, aquí a la Colonia San Rafael. Estamos en Manuel María Contreras, número 107. Veníamos de 8 años en Medellín 111, en la Colonia Roma, y de 8 años anteriores, igual en la Colonia Roma, en Coahuila 207. ¿Qué pasa? Ya se ha hablado un poco de este tema, la gentrificación. Justo hablaban de este ejemplo de se acaba un contrato, me quieren duplicar la renta, no hay forma. Afortunadamente el proyecto tiene que ver, empiezo a responder la otra parte. Sí, perdón que te atosigué, pero... Sí, es como que obviamente tiene que ver con lo tienes mismo. Que volver. El proyecto es muy sólido y
no depende de una ubicación. El proyecto puede estar aquí o a la vuelta y finalmente por los mecanismos de publicidad, de la relevancia, del renombre que tiene la escuela a nivel internacional y nacional, pues nos buscan a donde sea. Estamos en una casona bellísima siguen de finales del en una siglo colonia. XIX. Aquí, hay que ir. Yo no la, ¿tú ya conoces esta escuela, la nueva? No he ido todavía, quiero pero ir. pues es en medio de... También el lugar forma parte de lo que queremos comunicar, ¿no? Tiene que ser, entonces, es una casa antigua y estamos ahí y tiene que ver también con una parte evolutiva del proyecto. O sea, yo podría hablar de la historia del proyecto, evidentemente antes y después del maestro Edmundo Yuri, y a partir de esta nueva etapa un tercer momento. O sea, ya hablamos de la relevancia, de la importancia, de lo luminoso que son los maestros Edmundo y Yuri, y que además no eran Edmundo y Yuri de la Escuela de Gastronomía Mexicana, o más bien la Escuela de Gastronomía Mexicana presenta a Mundo y Yuri, eran Mundo y Yuri, que son lo que son, y tienen un proyecto que se llama de esta manera, ¿no? El proyecto no se podía concebir sin ellos, y fue como muy intempestiva la partida de ambos. Ya se hablaba un poco de recambio generacional, cargas de trabajo, en fin, pero nos cae por sorpresa los fallecimientos de ambos, un poco con los dedos en la puerta, y ¿qué hacemos? Y sí voy a ser muy honesto Y con todo eso que explicaste previo, la enorme presión que significa, ¿no? Sí. El hecho de no concebir la escuela sin ellos dos, sí, de pronto el dices, maestro ¿qué Yuri hacemos? muere en diciembre del año 2020 con el segundo pico de pandemia, que fue uno de los un más, año después de más Yuri, agresivos, ¿no? 2 años después después de Yuri, y con la escuela cerrada casi todo el año, haciendo ahí una reconversión hacia lo digital, que ahora es una parte muy importante de la exposición internacional del proyecto. Pero sí, en diciembre, Erika y yo, o sea, teníamos así el proyecto en las manos y decíamos... Saludos a Erika, por cierto. Muchos saludos. Esto no podría ser sin ella. Y a todos en la escuela, ¿eh? Sí, el equipo Josué, de la escuela. Claudia. El jefe de cocina, Josué Martínez, que es el alumno más avanzado, le duela a quien le duela, el maestro Yuri de Gortari, lo respiró 12 años. O sea, hay muchos sí, chefs o jefes de cocina que conocemos ahora que pasaron por la mano de Yuri. Algunos de ellos, restaurantes, que tienen sus proyectos, pero no es lo mismo tomar una especialización de un año con sesiones de una vez a la semana, de mamar a Yuri durante más de 10 años. Claro. Y hoy es nuestro jefe de cocina de la escuela, Josué, tiene 12 años, ahí está Claudia en la parte académico-administrativa y todo el equipo que nutre la escuela, pero como pilares, Erika, que en algún momento le puso un orden y una viabilidad a esto, porque independientemente de lo bonito del proyecto de difusión, es un negocio, ¿no? Y hay que contar peras, manzanas, hay sueldos chiles, que pagar, hay rentas, cuentas, gas, sí. Y eso es una parte muy importante. Entonces, sí, pues nos debatíamos ella y yo en diciembre, en las Navidades. Cerrar o seguir. Cerrar o seguir, porque aparte traíamos deudas de renta, en fin, ¿no? Y pues un poco por la misma inercia, o sea, no nos detuvimos mucho a tomar a buscar esta gran respuesta, decir sí, tienes que seguir, sino la inercia nos llevó a seguir. Y a ver qué pasa, con mucho temor, con mucho temor, porque sabemos mucho del trasfondo que nosotros traíamos con ellos, pero no sabíamos si en el fondo todo lo que habíamos aprendido iba a ser suficiente para poder contrarrestar esta pérdida de la gran imagen que eran ambos dos, y desde donde la escuela, que era un proyecto sólido, insisto, pero desde dónde se reacomodaba, porque ya no es lo mismo que vayas y te dé clase el gran Edmundo Escamilla o el gran Yuri de Gortari, Premio Nacional de Gastronomía en el 2002 y en el 2009 por la Real Academia de Gastronomía en España. Así. ¿Y tú qué? O sea, ¿tú quién eres, no? Pero hablemos, vuelvo a la analogía de hablemos del teatro, pues sí, ya no está Shakespeare, pero el globo sigue y hay personas que lo siguen estudiando y hay personas que siguen evolucionando con esas voces, ¿no? Tuvimos que aprender a agarrar confianza, valor. Nos dimos cuenta pronto, rápido, que si bien no éramos Mundo y Yuri, teníamos sus bases muy cimentadas.
Mucha gente nos critica hoy en día, dices que la escuela no se parece hoy a lo que era hace 5 años. A ver, el mundo no es igual, pues No la va a ser cocina igual. mexicana no es la misma. Sí. Vámonos al 2019, no es el boom que es hoy, desde luego que hay que hacer adaptaciones, hay que Claro. hacer cambios de discurso, hay que hacer cosas, pero la filosofía está. La filosofía está y pues nos tocó la pospandemia, las inflaciones, un día el gas vale 40 el litro y otro, digo, porque no sé, y otro día 100, el jitomate un día 30 Los y otro limones, 70. cuando vino esa cosa de que Claro. el limón era como ya, era una cosa de, en las taquerías te daban limones secos, así de, ¿qué está Sí. pasando con el El limón? cilantro. Y tú las Sí. colegiaturas no pueden oscilar como la inflación, ¿no? No puedes cobrar un día 1,000 pesos y al otro No, día pues cobrar no. 1,800 y al otro día, ¿no? O sea, tienes que darle consistencia al cliente. Entonces, ha sido un proceso muy entretenido, o sea, sí te voy a decir, Sí, Claro. ha sido que muy te entretenido, nos ha quitado el sueño, desde luego, hoy nos sigue quitando el sueño, pero justo platicaba con Erika esta semana, antes de esta mudanza nos estaba un poco ahorcando el tema de la renta. En la zona que en la estaba, zona, ¿no? sí, ahorita estamos más desahogados y nos quitaba mucho el sueño, la viabilidad económica del proyecto, porque Ujú. es un negocio, es un negocio cultural, tampoco es el corporativo transnacional. Pero ahora Llegó en una limusina aquí. hoy nos quitan el sueño, los happy Sí, problems, los seguro, problemas seguro. felices, ¿no? De cómo resolvemos para tener la posibilidad de dar un evento al mismo tiempo que una clase y un taller. Está en franco crecimiento. Se liberaron las energías con la Qué bueno. mudanza y hemos encontrado que el discurso, a la manera que lo impartimos hoy, un poco más a nuestro estilo, o sea, Josué y yo, que de alguna forma somos la parte pública del proyecto, él desde los fogones y yo desde Ujú. los saberes y sabores, sabíamos que con ser guapos y buena onda no nos iba a alcanzar. Ay, ¿no? oíte. No, me gusta decirlo de ya la broma, tiene, ¿no? ya la tiene armado y volteó a la cámara, ¿viste? Teníamos que estudiar un montón y Ajá. todos los días Claro, tenemos que estudiar claro. y todos los días tenemos que actualizarnos y creo que estamos muy satisfechos, sobre todo por lo que hemos logrado, pero también porque estamos muy alineados a las bases. Lo Me gusta a mí origen. mucho decir que tenemos la vista puesta en el futuro, pero sí tenemos un retrovisor que nos recuerda de dónde venimos, ¿no? Y ahí está, siempre presente con nosotros Mundo y Yuri. Oye, sí, iba a decir felicidades. Felicidades. No, qué bien. No, ahí está, Y ese decidir legado de Yuri y cambiarse, Edmundo. sí. Y la verdad es que si no lo hubieran hecho ustedes, yo creo que muy probablemente Se hubiera muerto. no estaríamos hablando de la escuela en este momento. Entonces, de verdad, felicidades. Es que quería decirlo, pero creo que sí, es buen momento, siempre es buen momento. Las redes de la escuela y tus redes. Sí, nos buscan siempre como Esgamex y ahí nos van a encontrar en todos lados. Principalmente estamos más activos en Instagram, en @Esgamex. Ay, yo y los confundí con SGAE. ¿Cuál es la diferencia? SDAI, es Ajá. una universidad. Ah, esa es una Escuela universidad de cocina, de ¿no? estudios algo. Ah, ajá. no, Es SGAE. Gamex, estamos con Ah, Esgamex. Esgamex, estamos con que es, Esgamex, para que no se confundan como confundir. yo, por eso, Sí, sí. y Escuela de Gastronomía Mexicana en Facebook. Sí. Tenemos nuestra página web, como toda escuela normal, esgamex.com. Ujú. Y hay de verdad, cursos distintos, ¿no? De Sí. largo aliento y de corto aliento. Sí. Ujú. Más- acérquense, todos los que estén interesados en estudiar gastronomía, en reforzar sus conocimientos de gastronomía, en complementarnos con toda esta parte histórica, cultural, antropológica, todo lo que tiene que ver con la cultura alimentaria en nuestro país, así como recomendaba el otro día el diplomado, Ujú. que por cierto das clase en el diplomado Sí, de cultura alimentaria que recomendábamos De la con ENA Mariana, también, de la ENA. de la ENA también. Pero Ujú. acérquense a la Escuela de Gastronomía Mexicana, no se van a arrepentir y además, nada, mantengamos vivo el legado de Yuri y Edmundo. Yo a mí me da mucho gusto Muchas que gracias. ustedes Sí. lo mantengan vivo. Porque pues nos conocemos de hace mucho tiempo y de alguna manera entiendes las entrañas del proyecto, hay mucha gente que no, y lo digo abiertamente, hay mucha gente que dice, es que tenemos el legado del maestro Yuri. Bueno, ok, de decir tenemos el legado no se mantiene el proyecto, es lo que platicábamos hace ratito. Para mí,
voy a utilizar al filósofo Arjona, al filósofo guatemalteco. Ser verbo no es sustantivo. Justamente, el legado es verbo, Pues sí. no es sustantivo, el legado es es una acción. gran verdad, claro. El legado se ejerce todos los días, no tenemos que hacer homenajes todo el tiempo, el legado se trabaja. Manteniendo Y ahí está con vivo. oferta académica, con investigación, Y con evolución. con divulgación y Ujú. con parte, o sea, Sí, ¿sí? porque una cosa es todo lo que de lo que te alimentaste y esta pasión que surgió por el origen de la comida y la investigación y demás. Y otra es lo que tú vas a evolucionar también, ¿no? O sea, si esperan ver ahí a Edmundo Guayuri, pues está... Es lo que hay. No, pero está en lo que dejaron. sí, y está en que nosotros también. Que a su ¿no? vez No, va a a ver, evolucionar. ustedes respiraron esas Exactamente. conversaciones, esas pláticas. Yo, a ver, es que recuerdo de tomarte un café con ellos, aprendías, te abrían el universo. Entonces, ustedes que lo vivieron diariamente, pues ahí está todo ese conocimiento y ahí están ellos. Yo estoy seguro que ahí están ellos. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál podrían ser los retos o el reto que ven más claro para la escuela y lo ampliaría a la cocina mexicana? O sea, Con todos ¿en sus- dónde estamos? Sí, ahorita? yo creo que es el mismo. O sea, nosotros tratamos de ir muy en paralelo mano. con los retos de la cocina mexicana como tal. Es tratar de abonar y nosotros mismos incluso entender en dónde nos encontramos parados en la cocina. Es un ente tan complejo que creo que nosotros los mexicanos no lo entendemos. ¿Qué es lo que se van a encontrar en la escuela, no? Un entendimiento muy complejo que primero tiene que ver con una línea del tiempo, ¿no? Y ahí entramos con la historia. Hay que entender, de la o sea, gastronomía. hay que entender que nos venimos de una raíz de los antiguos mexicanos, ya no es Ujú. filosóficamente correcto decir prehispánico. Ah, ya no es filosóficamente. ¿Por qué? Ni antropológicamente. Antes de España, ¿Por ¿no? qué? Porque somos más que Que un antes de hecho España. concreto, ¿no? Ah, ok, muy o sea, bien. tenemos una cultura muy consolidada desde lo... Bueno, o sea, era una sociedad sumamente avanzada. O sea, Moctezuma utilizaba servilletas mientras en las cortes europeas se limpiaban en conejos colgados en las en las Unas por sillas, otras, ¿no? unas por otras. Entonces, lo más adecuado para la antropología hoy en día es decir los antiguos mexicanos, ¿no? mira. Estamos de entrada tratando de... Y es Y entonces, complejo, ¿no? pero ya no se dice comida prehispánica, sino comida de los antiguos Mira, mexicanos. venimos diciendo eso desde hace mucho tiempo. Estamos Va a ser en plena muy evolución. difícil. Ah, Ahí sí, va a llegar un quitarle esa momento. etiqueta, ¿no? Ajá. O sea, desde la línea del tiempo sí, pero no nos define solamente que nos descubrieron, ¿no? Entonces, tenemos eso, y eso forma parte de una cocina. O sea, el reto para nosotros es tener las suficientes herramientas de divulgación y de enseñanza para que además el mundo entienda que no nada más somos la cocina tradicional, porque somos sí esa cocina tradicional que es el patrimonio inmaterial de la humanidad, que ojo, no es un premio. Ujú. No nos dijeron felicidades, nos Sí. dijeron ojo, Tienen que cuidar Hay que- lo que tienen. documentar, hay que hacer inventario de recetas, de técnicas, bla, 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 y hay zonas de Claro. riesgo con riesgo de se desaparición del pierda. patrimonio, ¿no? Entonces no es un premio. Ujú. Es una observación. Es un compromiso. Así es. Una responsabilidad. Pero también lo que sucede en las calles, o sea, en la cocina de las calles, la cocina popular, Sí. pero también la cocina al interior del hogar, la cocina familiar, que mucha gente o investigadores menosprecian. Ay, es que lo que hacen en tu casa no tiene valor, ¿no? Ahí se gestaron a través del tiempo, en la Oye, cocina claro. cotidiana, Grandes chiles recetas, como rellenos, hablábamos. Oye, la enfriquezada la hacemos en mi casa y la inventamos ahí. O sea, Y claro además, que cada sí, quien inventa algo, claro. Y además todos esos estadios históricos o niveles de donde se expone y se crea la cocina mexicana, tiene sus niveles de evolución. Ujú. Sí. Entonces no podemos menospreciar, no quiero poner el ejemplo del chile en nogada porque es el gran chile en nogada, pero no podemos menospreciar, no sé, Un fideíto seco. un fideíto seco, justamente, en contra de un tamal de 7 cueros de Oaxaca. Obviamente es un tamal con una técnica, con un trasfondo, en fin, pero tienen Su importancia tienen los su dos. importancia, Ujú, y todo su eso lugar. es la cocina mexicana además, a través del tiempo. Hay cosas que no se pueden replicar en cualquier lado. O sea, por ejemplo, el tamal en Día de Muertos en Yucatán, en Mérida, el pokchuk, siempre lo digo mal. Pibipollo. El mukbipollo. pipollo Mukbipollo. o pibipollo. Ajá, Ujú. que, pues sí, o sea, si mañana yo llego a un restaurante y me dicen que tienen eso, pues obviamente no es eso.
pero una sopa de fideo bien hecha quizá puedo encontrarla en muchos más lugares. Creo que también hay un lugar de territorio determina ciertas cosas, Sí, ¿no? es un tema bien interesante. Porque ese que entonces las estás cocinas tocando. regionales. Sí, ¿no? lo regional, porque aparte tiene un ámbito regional, no es lo mismo la cocina del sur del país que la del norte, pero estás diciendo un tema bien interesante. Los restaurantes, los chefs están impedidos de poder replicar un zacahuil, muertos de la Huasteca o un pibipollo. Entonces hay enfoques que dice que son más rígidos. Yo creo que en aras de la divulgación se puede. No podríamos decir eso. Porque los mismos pueblos lo hacen. Claro. De pronto. Y además todos estamos en un mismo camino, aunque estemos en discursos individuales, ¿no? Y yo ya perdí la esperanza que un día nos vamos a voltear a dialogar todos. No pierdas la No sé si me va a tocar. Yo digo Pero que todos Nunca vamos pierdas la por lo esperanza. mismo, o sea, aunque tengamos negocios El objetivo culturales, es el objetivo es la grandeza, la difusión, la divulgación del patrimonio. Yo creo que un restaurante tiene oportunidad de hacerlo siempre y cuando en el discurso sea respetuoso. Sí, de acuerdo. Y no le ponga el copetito de en fin, ¿no? Ay, pero es que ahí estás, es que ahí estás. Y hay un insisto. compromiso también por informar. Yo Ajá. siento que cuando sirves un plato de ese nivel o con esa carga histórica y cultural, sí hay una cierta obligación de por lo menos decirte esto significa esto. Por Te eso, lo estoy y sirviendo no para es que lo esto, conozcas. y no es esto. O sea, a lo que voy es, por eso ponía a Picasso hace rato, yo te lo contextualizo, pero yo lo modifiqué. Y quizá yo tengo el deber, Picasso no decía, esto es realismo, al cubismo. Decía, esto ya es cubismo, es algo que inventé. No estoy mostrando lo que es. Sí. Le ponía otro nombre. Son- Tendrían que decir que no es ya un o sea, ya es... A lo mejor alguien nos escucha y dice tan tontos, ¿no? Por no decir la palabra. Y justamente creo que son los retos de la escuela y son los retos de la cocina mexicana. Que ahorita no nos ponemos de acuerdo y algunos dirán sí y no, y lo que tenemos que encontrar es el contexto y el volumen que hay entre estas dos posturas para decir hasta dónde estás haciendo una reinterpretación tal cual y donde ya estás haciendo una interpretación artística. Creo que es el siguiente momento de la cocina mexicana, en donde el darle volumen a todas estas respuestas, ¿no? E ideas. Íbamos a hablar mucho acerca de la historia de la cocina mexicana. Pero se nos acabó. Pero se nos acabó el tiempo. Pero ¿sabe qué? Pueden inscribirse Sí. a la Escuela de Gastronomía Mexicana. Por favor, sí. Y tomar alguno de los múltiples cursos que ofrecen. Y entonces profundizar. Yo, obviamente, el diplomado de Gastronomía Mexicana, creo que ese es... Sí. Pues, hombre, hay que tener el tiempo porque hay que dedicarle ¿Qué tenemos? tiempo. Si me permites, ¿qué tenemos rápidamente? Sí. Tenemos una alta Genial. especialidad en cocina mexicana, donde vemos el enfoque histórico y cultural, en una modalidad 80% práctica, 20% teórica. Tenemos dos formas de tomarlo, al año, una vez a la semana, durante un año, y tenemos modalidades intensivas, son 4 semanas con nosotros, de lunes Muy a viernes. útil porque de pronto no tienes el tiempo. Así es. Entonces, eso es a mí me gusta mucho. teórico, práctico, pero siempre vas a encontrar esa dimensión histórica y de técnica culinaria. Ese es el diplomado, el producto más importante académico. Y luego tenemos ahora solamente en modalidad en línea un diplomado también que es solamente histórico. Claro, porque no estás cocinando ahí con... No, es solamente histórico. Te vamos a llevar a está través bueno, de las voy a tomar. épocas históricas para entender por qué la palomita Está es bueno. muy probablemente la manera más antigua de consumir maíz y cómo llegan las técnicas europeas y empiezan a surgir estos procesos de resistencia cultural, pero también de sincretismo alimentario y por qué podemos entender una cochinita y es tradicional, pero tiene elementos de fuera. O sea, vemos la parte teórica nada más. Es un diplomado de historia y evolución de la cocina mexicana. Ay, antojo. En línea, y a partir de ahí tenemos cursos y talleres de una sesión, de 3, donde vemos tamales, moles, cocina regional, cocina popular, técnicas de cocina mexicana. Hay muchos tipos de productos a lo largo del año, eventos donde divulgamos. ¿Cuál es nuestra manera de divulgar nuestra información? Ahorita no publicamos libros, pero sí vamos a publicar. Nuestra manera de divulgar es a través de eventos temáticos, ¿no? Como lo que hablábamos hace rato. Y experiencias. Experiencias culinarias con historia. Así es. Las experiencias. Oye, Es que ya nos vamos. Ya nos vamos, pero hay dos ya para cosas. irnos. Yo quiero saber la diferencia entre jefe de cocina Ok. y chef y cómo se conocieron
tú y Miguel, y tú ibas a decir otra cosa más. Pero arranca con esos. Para no hablar yo nada más, si quieres cuéntanos tu versión de cómo nos conocimos a través de una amiga en común, ¿no? Yo no recuerdo mucho como el momento, o sea, o en qué estábamos, qué es lo que estábamos, pero es a través de una amiga que hace rato nos reíamos porque esta amiga ahora también pertenece o está haciendo proyectos de cocina. Entonces dije, qué maravilla. Con Claudia Lizalde. Con Claudia Lizalde. ¿Cosas de cocina? No, sí? yo digo, en ese O sea, momento Miguel ya era era algo Miguel. actoral. Tú ya estabas Sí, bueno, yo haciendo estaba la con la ruta. ruta del sabor porque con eso empecé aquí. Sí. Y yo era productor de programas de revista. Nosotros teníamos un programa en Canal 28, que era el canal del Excelsior. Claro, ya. Teníamos una revista conducida por Claudia Lizaldi y andábamos en búsqueda de Matutino. un conductor hombre. Sí, era un programa de 3 horas donde Te voy a decir, ya me acordé mejor. Voy a Ya complementar. me acordé mejor. Plutarco, no. Había un conductor que se fue. Sí. Y entonces empezaron a tener conductores semanales. Hasta encontrar a nuestro conductor. Exacto. Y al final queda Plutarco como el conductor. Y Pero quedó en el Plutarco, Inter algo así. ¿Tú fuiste invitamos de a conductor varios. semanal? Yo fui como invitado. Fui como como- conductor invitado. como conductor un par de invitado. días o un día, creo que un día nada más. Sí, ahí Algo hicimos así. como un primer clic y luego ya en el mundo del Canal 11 y los programas de Mundo y Yuri, alguna relación que tú individualmente tuviste con ellos, pues nos empezamos a No, pues a- ahí a ellos me revincular, formaron, ¿eh? a Porque revincular. toda mi sobre todo la parte teórica e histórica, yo me aventaba porque aparte Mundo me decía, vente de oyente. Y no sé qué, y ahí El iba valor yo que a tiene es- oír. Sí. a escuchar. Pues sí. A escuchar. En la luego farándula, la otra pregunta, en la farándula. en la farándula. En la En la farándula. eso sé En que nuestro se- pasado de farandulero. artistas, de artistas farambuleros. Y chef y jefe de cocina. Y quizá el discurso puede resultar odioso, ¿no? Pero tiene que ver con el uso adecuado de las palabras, que realmente ahora las utilizamos en el significado como debe de ser. ¿Qué significa chef? Significa jefe. Bueno, al final, En Ah, francés, sí. o significa o chief en inglés, y entonces Claro. es un cargo jerárquico. Ujú, Sí. que hoy está asociado a un oficio. O sea, los chicos y las chicas que están estudiando cocina no están estudiando para chefs en esencia, están estudiando para ser cocineros. Ese es el oficio. Pero ahora se utiliza indiscriminadamente el término chef. Todos son chef, es decir, como si todos fuéramos jefes. Y es chef. A mí me gusta explicarlo de esta manera. Cuando tú vas a la universidad, vas a estudiar administración de empresas, negocios. No vas a una licenciatura de director general, ¿no? O sea, oye, ¿qué A estudiaste? menos que estudies en el TEC y entonces te enseñan a ser emprendedor y todos son jefes. ¿Qué estudiaste, no? Fue mi caso. Director general. Pasado eres. No, es que así es, te enseñan, o sea, ¿Qué estudiaste para director general? ¿De qué empresa? Pues de ninguna, no ¿no? Para hay. director Más no general. hay bien- tantas empresas para Más tanto bien jefe. estudiaste para administración de Administrador. empresas, Ajá. negocios, y en este caso estudiaste para ser cocinero. Y en el mundo de la experiencia, del crecimiento profesional, vas teniendo grados. Ujú. Pasas por un sinnúmero de niveles de chef, chef ejecutivo, hasta ser como Hasta ser el chef. el jefe de cocina. Entonces, es además algo que era decía como el una maestro, postura, ¿no? es algo de que decía Yuri. el maestro Yuri. También de por qué me hablan en otro idioma, ¿no? También. Exactamente, y decía, bueno, yo no me voy a disfrazar del cocinero francés con este gorrito, Ay, tan bonito. con la filipina. Bueno, Es que tú eres la teatral. Filipina Es ciertamente teatral. tiene La una Filipina, finalidad, sí, tiene ¿no? una Sí. finalidad, es bueno, hoy ya hacen ultra delgadas, fit, no sé qué, pero en esencia la Filipina es para protegerte proteger. de los riesgos del oficio, ¿no? Y ahora ya las hacen de moda. vernos bien. De moda. Pero si Ya. nos vemos bien y nos protegemos, está bien. Pero él dice, yo no me voy yo tengo que ser congruente con mi proyecto, Sí. y yo no me voy a disfrazar de un cocinero francés, me voy a disfrazar en dado caso del cocinero mexicano. E históricamente, en el mundo de la cocina rural, de las haciendas, quien tenía la responsabilidad de cocinar era el caporal. Entonces no es un traje de charro lo que vende el maestro Yuri, es un traje de caporal, tiene, ¿sí? y aparte era un ¿No es genio. delantal? No lo sabía eso. No, tiene una camisa que se llama camisa pachuqueña, tiene un corbatín, que es y un pantalón ciertamente charro, y además, pero si ven las fotos donde está el maestro Yuri, cuerpo completo, él delantal o mandil, él lo diseña, porque aparte tejía chambritas y sí. eso, ¿no? Cierto. Si ves la imagen de él, es el mandil que simula las chaparreras del charro. Uy, qué elegancia. Pero Pero que no eran además, chaparreras. él descubre
que los mandiles cerrados son muy incómodos para trabajar, porque mueves las piernitas de manera Pero muy por eso limitada. tienen que ser a mandiles como de... Pero si tú tienes una abertura al centro, como las chaparreras del charro y el mandil del maestro La Yuri, armaste perfectamente. tienes más movilidad con las piernas. Fíjate, Ay. fíjate. Eso Entonces, yo no lo sabía. Ese es un poco el contexto de por qué jefe de cocina Qué padre. y por qué nuestros maestros no son chefs, sino jefes de cocina. Cerramos con tu pregunta, Miguel Conde. Yo creo que Vámonos. cerremos. Estamos en septiembre, lo dijimos al inicio. Vienen las fiestas patrias. ¿Cómo te gusta festejar a ti las fiestas patrias? Fíjate ¿Qué que te gusta comer en este mes? pues lo que hay, ciertamente me gustan los pozoles, pero disfruto más el pozole verde, el que lleva esta mezcla del pozole blanco con pipián, Sí. con pepita de calabaza, que es esta mezcla, y al estilo de Guerrero, ¿no? Que le ponen Con tomate. chicharroncito, en fin, ese me gusta mucho, aunque pues no le hago el feo al blanco. ¿De puerco siempre? O... Sí, yo no tengo ninguna restricción alimentaria. Las concesiones hoy en día se valen, hay quien dice, los puristas dirán, no, pero están, a ver. Es que hay de pollo, de Sí, ¿no? pero- ¿quién? No, De- pero se el refiere original es de puerco. a los de hongos. Ah, el que tú- el que a ti el te me gusta. O la editorial aquí sería, a ver, no sean tan puristas, o sea, la sociedad hoy en día no tiene la misma salud que hace 100 años. Yo sea, te voy a decir nada más qué es lo que hago. Ajá. Si tengo ganas de sopita de hongos, le pido una sopita de hongos. Y pues échemela con No el sabe guiso del pozole. igual. O sea, eres más Écheme el purista. pozole. Pues para decirle pozole, yo sí quiero que tenga carne. Ok, Y en el día nos aventamos tremendo. Sí. Y que, pues principalmente hay en mi Pozolito. contexto familiar, siempre va a haber pozole y tostadas de pata y de tinga. De Es pata. que esos antojitos y las tostadas. Dos datitos. Tostadas de pata. Al guiso y de tinga. pata A de ver, res en a ver. el siglo XIX, en Ajá. las crónicas, se le Ándale. denominaba horrible revoltijo de salvajes. Obviamente la clase pudiente, la clase, o sea, cuando veían en los mercados estas bandejas de plástico con las patitas, las manitas o la pata, le decían horrible revoltijo de salvajes. Nada más para que vean como también la calidad de la proteína. Decía Mariana, la comida es política también, ¿no? Te habla mucho de contextos. De Y la identidad tinga y la de- encontramos documentada por primera vez en 1872 en un documento que se llama La Cocinera Poblana. Y muy probablemente tiene que ver con un platillo de contexto sociocultural bajo, no me gusta decir de pobres, de contexto sociocultural bajo, y muy probablemente los antecedentes son con pura cebolla. Ujú. Como Guisos las de pura chalupas, cebolla. ¿no? Ujú. Un poquito. Es de cebolla con condimentada. Sí, o sea, preparada. acitronada, pues ahí Revoltijito con el caldillito de jitomate, ajá, luego vamos a ver Uf. tingas con papa, en fin, es muy interesante el universo de la cocina familiar y Y cotidiana. su origen. Ujú. Me parece genial porque nos dejas con ganas de más. Ahora para el 20 de noviembre. Ahora para el 20 de noviembre te vamos o a antes invitar que de si la nuevo. barbacoa de olla, que si las Exactamente, adelitas, sí. tenemos que platicar de eso. Y bueno, estará mientras bueno. tanto ustedes vayan por su pozolito, por su tostadita de pata y de tinga. Ya tienen información también para poderle dar sentido a esas. A mí me gusta mucho eso, que la gente piense cuando se eche una tostada de pata, ¿Qué está la próxima comiendo? vez Sí. que se acuerden de esto Se que está nos comiendo acabas la de historia compartir. de México. Exactamente. Sí, que existe porque alguien dijo, voy a agarrar esto que nadie quiere y lo voy a cocinar. Fíjate, Y que no tenemos más que comer. cuento la Entonces, anécdota cocina rapidito. de aprovechamiento. Por para que, favor, para que veas el cuéntala. enfoque, Cuéntala. el enfoque de la escuela y principalmente de los maestros, ¿no? Ha cambiado mucho, se ha especializado un poco la prensa, hace unos años no estaba tan especializada y querían los hilos negros, ¿no? Ciertamente lo siguen queriendo, ¿no? ¿Y de dónde viene tal platillo? Y quieren la gran anécdota del chile, el chile en nogada, del mole poblano, en fin, ¿no? Ujú. Y una vez hablan en la temporada de septiembre, maestros, ¿saben cuál es el origen de la tostada de pata? Y el mundo dice, sí, véntete. No Enséñate, voy no a- existían los Zooms, los Meet, ¿no? Era, vienes in situ a hacer la entrevista, Ujú, ¿no? vente cuento. Ajá. Y llega la muchacha, una gran periodista, ciertamente, y... Podemos saber quién es. no. No, Meh. la experiencia en general no estuvo bonita porque terminó con una no, entonces no. terminó con una llamada de atención Discusión. sobre el quehacer y de periodístico. Sí, ¿no? no, mejor. Pero no. tú sabes quién eres. Pero fue y sabe el origen de las tostadas de pata. Sí, mija, lo sé. Si tú estás esperando que yo te diga que fue el 3 de enero de 1500, estás equivocada. Hay que tener sentido común, mija. La
Luego él complementaba la anécdota diciendo que el conocimiento no es para el que lo necesita, es para el que lo quiere, ¿no? Y no puede uno andar evangelizando a todo el mundo, y menos en cocina mexicana, ¿no? Entonces él decía, a ver, ¿sabes quién lo inventó? Un ama de casa, en un contexto social pobre, donde tenía tortillas viejas o duras, Claro. que pues las convirtió en reutilizables, ¿no? Ujú. En tostadas. Pues por ahí, para la proteína que le alcanzó fue para este justamente horrible revoltijo de salvajes, ¿no? Ciertamente no es una proteína elegante, cara, lo mezcló ahí con lo que pudo, cebollita, vinagre para que durara un poco más en el refrigerador, y para adornarle el momento a sus hijos, a su marimba de hijos, decía el maestro Edmundo. Marimba de hijos. Pues le puso cremita, quesito, pero es así Y como que surge rinda. con las sugerencias de Pues la sí. alacena. E ¿no? investigando y mezclando y echando a perder. Y prueba y se Y, aprende. error. y subsistiendo, ¿no? Subsistiendo. Subsistiendo. Ujú. Cierto. Ay, Pues ya lo saben, échense sus tostadas de Me quedo. revoltijo de salvajes. Horrible revoltijo de Horrible salvajes. revoltijo Horrible de salvajes. en Y Me no quedo sean con salvajes, ganas de no más, sean sí. salvajes y inscríbanse a la escuela de gastronomía que o sea, no... sean salvajes e investiguen. Exacto. Sí, o sean salvajes e investiguen, no se queden sin saber de dónde viene todo eso que nos llevamos a la boca y de lo cual muchas veces nos sentimos tan orgullosos. Sí, hay que tener cuidado hoy con la democratización de los medios digitales y de la democratización de la información, sobre todo en redes sociales. Se dice mucha cosa que no es cierta, Sí. que se repite, se retuitea, se comparte y se convierte en una verdad. Siempre hay que cuestionar 2 veces la fuente de dónde viene la información. Totalmente. Sí, de acuerdo. Ujú. Edgar, Ay, muchas gracias. Me quedo con antojo de más, así es que está mejor. No es probete, no llénete. Es probete, no llenete. Gracias por Al acompañarnos. contrario, muchas Edgar, gracias a ustedes. Muchas gracias. y gracias a ustedes que llegaron hasta aquí. Inscríbense a la escuela y